el multímetro y su manejo. A ver, ahora sí. ¿Se ve? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. En vista que todo está bien, ya. El tema que vamos a ver hoy día va a ser el multímetro. Aunque si recuerdan, anteriormente ya habíamos dado pautas de hacer las mediciones respectivas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Medir corriente, voltaje, ohmiaje, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a dar ya los conceptos, ya de manera específica, de los multímetros. Habían compañeros que tenían análogos y habían compañeros que tenían los digitales. Aquí vamos a ir viendo la diferencia y cómo ir realizando las respectivas mediciones. Este documento igual lo voy a subir directamente a la plataforma para que ustedes puedan tener y puedan dar una leída o tener la información correspondiente, ¿ya? Es bueno siempre que tengan ustedes todos los documentos o temas, pueden hacer un resumen o directamente lo pueden imprimir, pueden copiar como gusten, pero es bueno que tengan siempre esta información, que es información básica. He tratado de sacarlo de la manera más resumida, más puntual, para que ustedes puedan tener la información y puedan poder utilizar el momento que crean necesario, ¿ya? Como les había dicho inicialmente, si ustedes creen que pueden aumentar tal vez una información extra, no hay ningún problema. Mientras más información tengamos de un determinado tema, nos sirve, ¿no es cierto? Ya, vamos a arrancar. ¿Qué es un multímetro? Es un aparato o es un instrumento que nos permite efectuar diferentes mediciones, en este caso de variables eléctricas, lo que habíamos visto, la resistencia, la corriente y el voltaje. La resistencia, ¿en qué se mide? Ohmios. Ohmios, muy bien. La corriente, Amperios. muy bien. ¿Y el voltaje? Voltios. Voltios. Muy bien, muy bien. Estamos bien. A veces uno se confunde la corriente y el voltaje. A veces el voltaje, cuando ponen en red, la corriente, dice, ¿no? Tenemos que tomar siempre en cuenta esos conceptos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre corriente y cuál es la diferencia entre voltaje? ¿En qué se llega a medir las unidades de medida? ¿Ya? En tipos de multímetros, habíamos indicado que tenemos dos tipos, que son los analógicos y los digitales. En los analógicos tiene una bobina móvil que emplea una aguja que muestra los valores en las escalas que tiene, ¿no? Sobre el tablero con diferentes escalas de lectura. En el caso de los multímetros digitales, muestran la lectura sobre una pantalla de números, conocida también como display, ¿no es cierto? Que ya nos marca los números, el valor determinado, más la unidad de medida. Los multímetros digitales se encuentran en mucha variedad según el tipo de mediciones a realizar. Como es prácticamente imposible que un mismo multímetro sea capaz de medir todos los componentes existentes y todos los tipos de energía que tenemos o encontramos. Hay muchos multímetros especializados, hay algunos que son definitivamente para algo específico, justamente por el tipo o por la característica que tienen, ¿no? De uso ya industrial directamente, ¿no? Para hacer, por ejemplo, para medir la corriente ya tendríamos las pinzas o el amperímetro, ¿no es cierto? O exclusivamente para medir el voltaje tendríamos el voltímetro en escalas amplias o rangos altos, ¿ya? Por estas razones es necesario tener varios multímetros en nuestro taller para así poder medir todo lo que se nos antoje o todo lo que creamos. Les había indicado, generalmente
de acuerdo a la marca, al tipo, existen diferentes multímetros. Tal vez ustedes pueden reconocer en esta gama de multímetros que ustedes cuentan con alguno, ¿no es cierto? Si se fijan, en algunos casos son la misma marca, pero son diferentes tamaños porque tiene alguna particularidad exclusivamente de acuerdo a la serie que tiene, ¿no? De acuerdo a su codificación. Ya en las industrias, por ejemplo, se cuentan diferentes tipos. ¿Justamente para qué? Porque necesitan realizar diferentes mediciones. Tal vez en lugares altos puede ser algo muy pequeño o incluso no para introducir algún lugar donde no pueda entrar equipos grandes. Entonces, o si no directamente los que están en el taller para poder llevar y hacer las respectivas mediciones justamente por el tamaño o el volumen que cuenta un determinado equipo. ¿Ya? Entonces, en este caso, si se fijan, en la línea superior y arqueada tenemos los digitales, ¿no? Tienen sus perillas, llave selectora, tienen sus espacios ranuras para poder medir y poner los respectivos chicotillos, los rangos que tienen, los displays que tienen, si se fijan, algunos son más pequeños, algunos son más amplios, o como el del medio, que es pareciera una calculadora graficadora, ¿no es cierto? Es mucho más amplio porque hasta incluso vienen con osciloscopios incluidos, ¿ya? Entonces, obviamente también en relación al costo es más alto en relación a los otros, ¿ya? Y en la parte central inferior tenemos un analógico, ¿no? Un multímetro analógico. Pero ojo, todos tienen sus respectivos chicotillos o sus ondas. El otro día un joven me mencionó que tiene su mismo multímetro, tiene sus chicotillos, ya tiene los caimancitos. Entonces también es bueno porque ya directamente puede sujetar un determinado componente, no simplemente le hace morder en las terminales del componente, en este caso vamos viendo las resistencias y nos ayuda a sujetarla, ¿ya? Pero si se ven en este extremo, solamente tenemos las ondas, las puntas directamente para poder apoyar. Ojo, otra recomendación, cuando midamos un componente, en este caso la resistencia, si no tenemos algo para sujetar, no podemos tomar en cuenta con las manos los dos, porque ¿qué es lo que hacemos? Estamos llegando a perder directamente la resistividad, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, porque nosotros por naturaleza tenemos una determinada temperatura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer variar los valores, ¿ya? Por favor, no tenemos que sujetar con las dos manos. Nos podemos ayudar con una, sí, pero no con las dos manos, ¿ya? Por eso es siempre necesario tener un apoyo o un soporte, ¿ya? Vamos avanzando. Hay multímetros especializados en medir condensadores o capacitores. A estos se los conoce con el nombre de capacímetros. Ya otros miden inductancias, quiere decir las bobinas. Estos se llaman inductómetros. ¿Ya? Los que miden frecuencia se les conoce como frecuencímetros, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta, como les digo, en algunos casos tenemos equipos o instrumentos de medida específicos para un determinado componente, ¿ya? Como les digo, mucho depende al tipo de trabajo que se va a llegar a realizar. Ya se especializan en algo, entonces tiene que ser un instrumento específico para una determinada medición. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los multímetros analógicos y los digitales? En el caso de los digitales, tienden a ser los más preferidos porque incluso nos facilita, ya que podemos ver las medidas de manera directa, ¿no es cierto? Entonces no hay el problema de que si me acomodo bien o veo bien y me va a dar un valor determinado y medio que le hago al cálculo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ventaja. En contraste con los analógicos, para lo que es necesario conocer el manejo de un tablero graduado y saber leer sobre el mismo las diferentes variables o medidas, lo que les decía, ¿no? Tenemos que estar siempre en el centro y en una buena posición. Si nos vamos a poner de costado, no lo vamos a poder ver, ¿no? Entonces, el instrumento tiene que estar frente a nosotros para que podamos hacer una medida correcta. ¿Ya? En el caso de los manejos multímetros digitales, es más fácil que el manejo de los multímetros analógicos, como les había indicado, por su fácil interpretación de lectura.
Para las aplicaciones de alta precisión, en este caso, porque son mucho más sensibles, existen los multímetros analógicos o análogos de muy buen desempeño, como por ejemplo, hay un multímetro. Van a fijarse, generalmente el más utilizado o el más conocido es el Sunwa. ¿Ya? En este caso, este multímetro está costando alrededor de 90 bolivianos, un poco más, un poco menos, ¿no? Que es un intermedio, con características de precisión, resolución y exactitud, ¿ya? Esto, más que todo, para usuarios aficionados, es más apropiado el multímetro digital. A los que estamos empezando a practicar, a aprender y a reconocer, nos sirve bastante el multímetro digital, que cubre todas las necesidades básicas de medición, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo pautas de acuerdo a los multímetros que ustedes tienen y qué es lo que vamos a llegar a medir y cómo. ¿Ya? En este caso, vamos a ver cómo medir el voltaje. Existen dos tipos de voltajes. ¿Cuáles son? De corriente alterna y en corriente continua. Corriente alterna, ¿cuál es? ¿Tendrá polaridad o no tiene polaridad? Jóvenes, tensión alterna, ¿tendrá polaridad o no tendrá polaridad? ¿Tiene positivo o negativo? No, no tiene. Ejemplo. El 220 sería. De los tomacorrientes. 220, exacto. ¿Dónde estás? Ya. Después, la red principal, ¿no es cierto? Lo que nos dice acá. Por ejemplo, un tomacorriente doméstico tiene por lo regular un voltaje de 110 o 220. Saben ustedes que antes teníamos y trabajábamos con lo que es la red de 110. Ahora todo ya es 220. No había riesgo inclusive de estar cambiando la opción en el transformador de la red. Si es 110, cuidado, tengo 220 y es 110, tengo que cambiar, ¿no es cierto? Entonces había ese problema. Pero ahora toda nuestra red principal es 200 voltios AC, alterna, ¿ya? Según el país donde nos encontremos, en nuestro caso tenemos 220. Tenemos que considerar, lo que les decía, la escala, siempre un poco el subsiguiente, el inmediato superior. En este caso, si voy a medir 110, tengo que utilizar el rango de 200 voltios, ¿ya? O en escala de 500 voltios si fuese 220 voltios. Vamos a hacer un ejercicio y se van a fijar, van a medir en sus redes principales poniendo 220 y se van a fijar que no va a marcar los 220 voltios, sino va a variar. Va a ser 222, 23, 219 voltios. Justamente a causa de los instrumentos de medida del horario que también influye. A veces estamos utilizando un mismo punto, a veces por eso también hay sobrecargas, porque utilizamos un punto y jalamos 3, 4, 5 extensiones y utilizamos diferentes equipos. Y si medimos ese momento, van a fijarse cuánto va a ser la diferencia, ¿ya? A continuación vamos a insertar las dos puntas de prueba a cualquier orden de la toma, lo que les decía, ¿no? El ejercicio que ustedes van a realizar y van a ver que el valor no es el de exactamente 220 voltios. 220 voltios sería el dato teórico o el dato práctico. Teórico. ¿Práctico o teórico? Teórico, exactamente. El práctico va a ser cuando hagamos con el instrumento. Y ahí vamos a poder ver un error absoluto y vamos a poder ver también un error porcentual. ¿Cuál va a ser la diferencia en porcentaje? Puede ser el 1%, puede ser tal vez en algunos casos hasta el 2%, 1.5, 1.8% de diferencia. Como les digo, va a marcar 221, 222, 219 hasta 218, ¿ya? Se van a fijar y van a ver es la diferencia. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en poner en la llave selectora. Cuidado que pongan donde dice la B, pero el símbolo se van a fijar que no sea DC, o sea, que tenga polaridad, porque el rango incluso va a ser mucho menor. Entonces, eso vamos a tener siempre cuidado, ¿ya? Lo que les decía acá,
Ojo, si no selecciona correctamente la escala de 110 o 220 de su multímetro, corre el riesgo de dañarlo o que se queme, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado. Ahí parte el cuidado que vamos a tener y conocer a nuestro instrumento de medida, ¿ya? Otro posible voltaje a medir es el de una pila o batería. Ya hablamos de la tensión continua, ¿no? La que tiene polaridad, positivo o negativo. Y en este caso estamos dando el ejemplo de una pila o una batería de 9 voltios. ¿Dónde vamos a poner? En la escala del inmediato superior, que va a ser 20 voltios, pero DC del multímetro. Conectamos las puntas a los bornes de la batería. La punta roja, generalmente por normativa, el rojo siempre va a ser positivo y el negro va a ser tierra o negativo. Vamos a leer el valor en números sobre la pantalla del multímetro cercano a 9 voltios. Lo que les decía, no siempre nos va a dar el mismo valor, siempre va a tener un determinado valor en diferencia. Ya puede ser 8.9, 8.7 y dependiendo también si la batería es nueva o ya ha sido utilizada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si conectamos al revés? Simplemente va a aparecer un signo negativo detrás de los números de la pantalla del multímetro. O sea, si en caso mide nuestra batería 8.4, por decirles, si he puesto al revés, me va a dar menos 8.4 voltios. Ya, entonces simplemente es eso, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, si vamos a hacer la alimentación de un determinado circuito. Eso hay que considerar mucho, ¿ya? Estos números indican un voltaje negativo, que significa la punta roja fue conectada al negativo y que la punta negra fue conectada al positivo. Al contrario, de la manera correcta que debería haber sido. Ya siempre vamos a tener cuidado. Eso sería en relación a voltaje. Ya habíamos visto cómo medir en tensión continua y en tensión alterna. Alterna, la que no tiene polaridad, ejemplo, la red o toma corrientes, y en continua o DC, que vamos a ver ejemplo, pilas, baterías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo cómo medir corrientes. Mientras vamos mencionando, vayan fijándose sus multímetros, ya los rangos, las escalas que tiene, y si ven algo diferente que estemos mencionando, ustedes van a decir, ¿y esto cuál es o qué es? ¿Ya? Entonces vayan viendo sus multímetros para ir identificando. La medición de corriente continua y corriente alterna, vamos a tomar en cuenta los dos mismos parámetros. Si queremos medir el consumo de la batería de un automóvil, por ejemplo, vamos a recordar que se trata de una corriente continua porque tiene polaridad. Liberamos el borne positivo de la batería, seleccionamos la escala de 10 amperios por el valor es 9 en el multímetro y conectamos la punta roja al borne positivo de la batería y la punta negra al borne suelto. Ya ahí recién vamos a leer el valor del consumo del automóvil en amperios, ya sobre el display, en este caso nuestro multímetro. ¿Ya? Para medir corrientes alternas debemos seleccionar la escala adecuada. En algunos instrumentos de medición tenemos que cambiar uno de los chicotillos, la posición del chicotillo. Generalmente nos indica en la parte central cómo, que es común, el negro, simplemente cambiamos el rojo. Pero como les digo, en algunos instrumentos, incluso en otros instrumentos, tenemos la opción de medir corriente alterna, solamente de medir corriente continua. El valor inclusive es bajo, ya estaríamos hablando en miliamperios. ¿Ya? Entonces, eso también se van a fijar. En algunos tiene hasta 4 opciones para cambiar los chicotillos, para identificar los rangos a medir. ¿Ya? Entonces, eso también vamos a tener mucho cuidado. Generalmente, para medir corriente alterna, es donde se llega a cambiar el chicotillo. ¿Ya? La medición de corriente alterna puede lograrse colocando un diodo en serie entre el multímetro y el aparato a medir para transformar de esta manera la corriente alterna en corriente continua. O sea, se llega a rectificar, ¿ya? Y seguir los mismos pasos de medición que se han mencionado anteriormente. Entonces,
ohmios en el multímetro. Por ejemplo, si queremos saber si uno de los cables de un bafle, por decirles, ¿no? Si está interrumpido, o de nuestra misma, alguna extensión de nuestro cargador de batería, inclusive podemos ver, ¿no? Si es que está dañado, si está quemado, está quebrado internamente. Como es cable, físicamente a veces no se vamos moviendo, funciona, no lo movemos, ya no funciona. Conecta, no conecta. Entonces, ahí nos podemos dar de cuenta. Como internamente es cable, tiene varios filamentos de cobre, entonces puede ser que con el mal manejo o tal vez por el tiempo de uso se ha llegado a quebrar. No, a veces nos pasa con nuestros cargadores, si lo damos mal un uso, lo guardamos, lo metemos, o los mismos audífonos, lo vamos doblando y no lo guardamos de la manera correcta, si lo hacemos un chuñito nada más, entonces ahí se va quebrando internamente. Como les digo, el revestimiento no aparenta, pero vamos moviendo, medio que funciona, lo aprieto, lo suelto, lo estiro, ya funciona, si no, ya no funciona, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos empezar a ver el tema de la continuidad. Si el cable está bueno, va a leer 0 o un valor cercano a 0 ohmios. Un ejemplo, 0.06 ohmios, ¿no es cierto? Es un valor bien bajito, pero sí está marcando. Si el cable está abierto, quebrado, dañado, se va a leer solamente un 1. A la izquierda de la pantalla del multímetro, solamente va a marcar un 1 directamente. Eso quiere decir que no hay continuidad, ¿ya? ¿Qué indica resistencia muy alta o infinita? Vale la pena aclarar que la continuidad se trata de una baja resistencia. Ya hay que cerciorarse antes de efectuar la medición que las puntas del multímetro estén en buenas condiciones. Ya, ejemplo, en este caso, ¿qué se tiene que hacer? Hay que juntar los dos chicotillos y ver que en la pantalla esté dando un valor cercano a 0 ohmios, ¿no? Como se había mencionado en la parte superior. Ya, entonces, si va a marcar un valor cercano a 0 ohmios, quiere decir que nuestros chicotillos están bien. Y a medida ustedes que vayan trabajando, vayan utilizando, siempre nos cercioraremos de que nuestros chicotillos estén bien, porque vamos a querer hacer la prueba o hacer mediciones, pero vamos a decir, no, están mal mis componentes, está mal mi circuito, pero quién sabe, el error ha sido que los chicotillos de nuestro multímetro están mal, ¿no? Entonces vamos a cerciorarnos siempre de esa manera, verificar que estén en buen estado, al menos si son ya que ya tienen bastante uso, ¿no? En general, para la medición de voltajes y corrientes, el multímetro debe colocarse en paralelo o en serie, respectivamente, con la carga. A la medición de los voltajes podría llamarse medición paralela. Y a la medición de corrientes, medición en serie. Estos puntos van a tomar en cuenta cómo medir voltaje y cómo medir la corriente, cuál es la diferencia en serie y en paralelo. ¿Ya? Más un rato más adelante vamos a hacer un ejemplo. Y ahí me tienen que recordar estos dos conceptos. ¿Ya? En medición de continuidad, aquí ya vamos a ir viendo con algunos componentes cómo vamos a ir realizando la medición. Y en este caso voy a utilizar simbología, símbolos de componentes para ir trabajando, ¿ya? En este caso, otra forma de medir continuidad es colocando el multímetro en la escala de continuidad. Hay algunos que tienen el pitido, ¿no es cierto? Cuando ponemos tit, quiere decir que hay continuidad, ¿no? Se lleva la perilla a la posición donde se encuentra un símbolo diodo para luego medir lo que se desea comprobar cuando el multímetro va a pitar o marcar 0, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen, algunos no, otros tienen el símbolo de como un pequeño altavoz. Entonces también, ¿no?, nos indica que hay continuidad. Es porque sí hay continuidad, de lo contrario es porque el circuito está abierto o tiene alguna impedancia alta, ¿ya? Ahora vamos a medir un diodo. Los diodos rectificadores solo van a conducir en un sentido, justamente por eso tienen polaridad. Para medir si un diodo se encuentra en buen estado, se coloca el multímetro en continuidad con la punta roja en el ánodo y la punta negra en el cátodo. El ánodo y el cátodo son partes del diodo, como su positivo y su negativo, ¿ya? Les voy a ir igual proporcionando esta información. Deberá haber una marcación de unos 600 hasta 1000, es decir, hay un paso de corriente positiva del ánodo al cátodo,
¿ya? Luego se invierten las puntas y no deberá de marcar nada. Un 1 a la izquierda, o sea, no hubiese continuidad. Si llegase a haber una marcación, el diodo puede ser que esté dañado, que esté en mal estado. Ya, en un sentido tiene que marcar y en el otro no tiene que marcar. Así verificamos que un diodo esté bien, sea un diodo LED, sea un diodo rectificador, sea un diodo Zener, etcétera, etcétera. En este caso ya nos vamos a un diodo Zener, otro tipo de diodo. Para medir un diodo Zener es necesario tener una fuente regulada variable, eso igual vamos a hacer como proyecto, ¿ya? O una fuente de unos 30 voltios DC, es decir, continua, con el multímetro en una escala de voltaje continuo. Esa se va a llegar a colocar el diodo Zener entre positivo y negativo de la fuente, pero hay que tener en cuenta que es la obligación colocar una resistencia de por lo menos 1 kilo ohmio en serie del positivo de la fuente al cátodo del diodo Zener. El ánodo va al negativo o tierra, GND, ¿no? De la fuente. Luego se va a llegar a colocar la punta roja en la unión del cátodo con la resistencia de 1 kilo ohm y la punta negra en tierra o en la unión del ánodo con el negativo de la fuente. Deberá aparecer en pantalla el valor del Zener que estamos utilizando. El voltaje de la fuente debe estar por encima del voltaje del diodo, no debajo, no inferior, tiene que ser superior para que éste pueda regular el voltaje. Si al medir no sale el voltaje o se muestra el voltaje total de la fuente, puede ser que el Zener esté quemado. Eso ustedes también van a aprender a verificar si en sus computadoras, ¿no? Mi fuente no funciona. Y si la fuente no funciona, el equipo no funciona, ¿no es cierto? Entonces, generalmente puede ser a causa del diodo Zener, que está después del puente de los rectificadores, ¿ya? Y no tenemos que confundir, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con los diodos Zener. Generalmente es un 1, 41, 48. Son códigos o codificaciones que tienen los diodos, ¿ya? ¿Cómo comprobar ahora los transistores? En algunos casos, algunos instrumentos tienen para medirlos, ¿ya? Pero si en caso no tuviese, vamos a ver opciones. En este caso, este es un transistor de forma física, igual viene con su respectiva codificación, pero lo más importante, siempre tenemos que ver las partes de un transistor. Tiene 3 terminales y sus nombres son emisor, base, colector, ¿ya? Con su simbología les voy a mostrar igual para que puedan ir identificando. El transistor es un dispositivo de 3 terminales denominadas emisor, base y colector, como estamos viendo en esta forma, ¿ya? Ahora hay otros tipos de transistores también de forma física. Enseguida vamos a ir viendo. La idea básica es que la terminal que equivale a la base debe presentar cierta continuidad con las otras 2 terminales, el punto común, el emisor y el colector, ¿ya? Esto en un solo sentido. Es decir, si la punta roja del multímetro está conectada a la base y la punta negra al emisor o al colector y se registra una leve continuidad en la pantalla de nuestro multímetro, debe mostrar una lectura alrededor de 600 a 800 ohms. Al cambiar la punta de base por la del color negro y conectar la punta roja al colector o emisor, no debe registrarse ninguna continuidad. Ya la pantalla del multímetro nos va a mostrar un 1 a la izquierda, ¿no? Que no existe ninguna medición. ¿Qué significa que está abierto o existe continuidad nula? Esto para los transistores NPN, ya porque son 2 tipos, ya NPN y PNP, como muestra en este lado, que tiene en su base positiva. Por esto usamos la punta positiva del multímetro. En caso de ser un transistor PNP, entonces la marcación se da al colocar la punta negra en la base y la roja en colector y emisor. Entonces tenemos que hacer la prueba con las opciones. Si es NPN, ponemos en la base, vamos a poner el rojo, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? O viceversa si fuese PNP, ¿ya? Negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo.
Ya las tres partes, base, colector, emisor. Esas son las tres partes de nuestros transistores. Si el transistor va a registrar continuidad en ambos sentidos, o sea, al cambiar las puntas de la base de los diferentes chicotillos, el transistor está en corto, no está averiado. Entonces tenemos que retirar ese componente, ¿ya? Si se comporta como se ha mencionado anteriormente con los ejemplos que se ha indicado, es casi seguro que esté en perfectas condiciones, ¿ya? Basta con hacer una medición adicional conectando las puntas del multímetro entre las patas del colector y emisor para comprobar la continuidad nula entre ellas, o de lo contrario, si existe continuidad entre colector y emisor. Esto porque el transistor está quemado. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿ya? Si es que va a llegar a existir una continuidad entre la base y las otras dos terminales en un sentido, más en el otro, si hacemos la combinación inversa, no va a llegar a existir continuidad, entonces el transistor está bien, listo para poder utilizar. Este es otro tipo de transistor, tipo platillo. Ya poco se utiliza, pero es uno ya de potencia, ya este es de tipo ya mayor, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo vamos a identificar? Si se fijan, tiene solamente dos terminales, no tres como en el anterior, ¿no? Pero si es transistor, tiene que tener las tres partes. Entonces, aquí, ¿qué nos va a decir? En las dos terminales, en los dos bornes, va a ser la base y el emisor. Y en la parte superior va a ser el colector directamente, ¿no? En el encapsulado que tiene nuestro transistor. ¿Ya? Entonces, vemos aquí en el gráfico o en el dibujo un transistor de potencia en la que se indican las terminales, ¿no? Lo que le había mencionado, emisor, colector y base. La verificación se tiene que hacer de la misma manera, ¿ya? De la misma manera llegamos a hacer la verificación. Vamos a identificar la base del transistor, igual, ¿no? Vamos a reconocer igual haciendo con nuestro mismo multímetro si es NPN o es PNP. Ya, eso vamos a tomar en cuenta. Aquí también vamos a ir viendo cuando es falsificado. ¿Cómo vamos a verificar? Dice, no está mente, pero está bien terminado. O sea, como uno bueno, una buena falsificación. Eso también tenemos que ir viendo. ¿Ya? Otra manera que su beta con un multímetro que tenga la función para medir H, quiere decir que es el beta, es la ganancia del transistor. Entre más potente es, tiene un beta mucho más bajo, o sea, es inversamente proporcional, ya de acuerdo a la medición que ustedes van a llegar a realizar. Para medir el beta o el HFE del transistor y saber si es la correcta. A ver, aquí vamos a ver ya. Vamos a ir viendo en este caso las tres terminales de los transistores, que son base, colector, emisor, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo de manera física, generalmente como es un transistor, ¿no? Directamente tenemos dos tipos, lo vamos a resumir un poquito, porque quiero que vean las mediciones en prueba que hemos hecho en un simulador, ¿ya? Vamos a ir viendo, por ejemplo, viene diferentes codificaciones, ¿no? Dependiendo de los valores y de las características que tiene un determinado componente, en este caso los transistores. Tenemos dos tipos, que es NPN y PNP, negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo. Pero siempre van a tener las tres terminales, que es base, colector, emisor, ¿ya? En este caso tenemos lo que nos indica. ¿Cómo vamos a llegar a medir y verificar que está en perfecto estado, ¿ya? En este caso, aquí vamos a ver, debe presentar cierta continuidad con las otras dos terminales, el emisor y el colector. Siempre vamos a empezar con una que es la base y luego vamos a ir tomando en cuenta los otros dos. Y ahí depende también el chicotillo que vamos a llegar a utilizar para la base, sea el negro o sea el rojo, para poder determinar si es NPN o PNP. ¿Ya? De acuerdo al valor que nos va a llegar a marcar, ¿ya? Eso vamos a tomar en cuenta. En este caso vamos a ver los transistores de potencia, ¿ya? Estos son los transistores de potencia, tipo platillo, los encapsulados, ya son metálicos prácticamente, ¿no? O por lo menos aparentemente se ve de esa manera, ¿ya?
De la misma manera, eso solamente viene con 2 terminales. Y si es un transistor, debería tener las 3 partes, ¿no? Pero aquí vamos a ver que las 2 terminales van a ser base emisor y la parte superior va a ser el colector. Toda la parte del encapsulado va a ser el colector, ¿ya? Entonces, cualquier espacio se puede utilizar y va a tener la respectiva marcación que vamos a llegar a utilizar, ¿ya? Aquí vamos a ver. Bueno, en relación a lo falsificado, siempre, lastimosamente, en todo hay el tema pirata, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se puede ver que no sea tan brillante, tiene que ser un poco brilloso y no opaco, no color mate, ya para que puedan ver si está bien hecho o no. La, los valores que llega a tener. Caso contrario, ¿cómo podemos ver también? Algunos instrumentos tiene para medir la función HFE, es para poder medir el beta, es decir, la ganancia del transistor de potencia que tiene en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo eso. Como les digo, no todos los instrumentos tienen, mucho depende al tipo de instrumento de medición que vayamos a llegar a utilizar o que contemos en casa, ¿ya? Eso hay que ver. Otro detalle que también tenemos que buscar, de acuerdo a la codificación, como en este caso 2DC3858, tenemos que verificar su datasheet. ¿Qué es su datasheet? Es su hoja técnica. Todos los componentes, ahora es una ventaja con esto del Internet, podemos poner directamente el valor de un determinado componente y poner datasheet, la hoja técnica, y nos va a lanzar todas las características de un determinado componente, sea tener resistencia, sea circuito integrado, transistor, etcétera, 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 ¿ya? Ponemos el valor de nuestro buscador y ponemos datasheet, saber la hoja técnica de un determinado componente y nos va a dar todas las características, y eso genera en PDFs. Ya, entonces tranquilamente podemos ir descargando en imagen y lo vemos para ir viendo la característica de corriente, voltaje, entonces para verificar y hacer la medición y si realmente da, si en caso dice, ¿no? La corriente, la ganancia de corriente en HF, entonces vamos a medir, ya que nos va a indicar, entonces nos va a dar una pauta, pero nos va a dar siempre en datos teóricos y el dato práctico va a ser lo que vamos a llegar a realizar nosotros con el multímetro, ¿ya? Es lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, otro tipo de transistor. En este caso se está tomando como un ejemplo un transistor MJL 21194, que según su hoja técnica tiene un beta de 25 y 75 al medir el transistor. Y el valor que vamos a obtener debe estar dentro de ese rango, ¿ya? Los falsificados suelen tener una ganancia demasiado alta, demasiado baja, de acuerdo al rango que nos indica según la hoja técnica, ¿ya? Entonces eso vamos a tener en cuenta siempre como una referencia. Esto debido a que son transistores de menor potencia encapsulados en la carcasa del transistor de potencia. Algunos instrumentos tiene de esta manera para poder verificar el funcionamiento de los transistores. Tiene en forma circular, en la parte inferior puede ser en la derecha, puede ser en la izquierda, ¿ya? Y se van a fijar, tiene estas letras, SB o CBE, y en un extremo tiene lo que es NPN o PNP, para saber si es negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo. En este caso, ¿cómo se está verificando? Sus terminales son más gruesas y son un poco más separadas para que pueda ingresar o introducir en esa medición. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede utilizar chicotillos que tengan una terminal de jumpers o conectores o cablecitos sueltos, y en la parte superior pueden tener los caimanes. En este caso se está utilizando 3 colores para poder diferenciar la posición de cada uno, ¿no? Tenemos aquí el rojo, el verde y el negro. Entonces se va a ir en esa posición y cada uno está yendo a las 3 ranuras que son CBE en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí se va a poder ver mejor. Entonces, aquí ya vamos a poder ponerlo y ver directamente el valor que tiene que marcar, si va a estar dentro del rango que nos indica el HF o el beta de nuestro transistor. En este caso dando 35.
que está dentro del rango del fabricante que nos ha indicado, ¿no? Que nos ha indicado que tiene que estar entre 25 y 75. Entonces nosotros está marcando 35. Entonces quiere decir que está bien. Si fuese menor de 25 o mayor de 75, está en mal estado. Eso también tenemos que verificar. Una manera de poder verificar, ¿no? Nuestros transistores. Hay otros, por ejemplo, los más pequeños, el primero que habíamos visto en este caso. Hay otro instrumento que tiene solamente en este sentido, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? Aquí tiene E, B, C, E. ¿Por qué tiene la E del emisor repetida? Porque puede ser en este sentido que sea el emisor, el colector y la base. O caso contrario, tengamos que invertirlo o recorramos y este llegaría a ser el emisor, la base y el colector. Entonces, para poder indicar de acuerdo al valor que nos va a dar la medición. Pero como nos dice, también puede ser que existan falsificados, los pequeños, los transistores más comunes. En este caso, el ejemplo, ¿no? De la A1015. ¿Se escucha, no? Sí. Ah, ya. Por ahí nomás sigo hablando solita. Cri, 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 nomás se escucha de fondo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver, en este caso, lo que les decía, ¿no? También verificando que no supere el rango de los 190 en su beta, en este caso tiene 153, entonces quiere decir que está bien, está próximo, está dentro del rango de acuerdo a los datos técnicos que tiene nuestro transistor. Según su datasheet, nos dice su beta hasta cuánto puede llegar. Entonces nos indica que es hasta 190, marca 153, entonces quiere decir que está bien, ¿ya? Otro detalle, vamos a ir viendo lo que son. Hola, hola, ¿está bien? Sí. Se escucha, ¿no? Sí. Ya, ya, que parecido. Ya, gracias, gracias, gracias. Vamos a ir viendo en el tema, y este mensajito. Vamos a ir viendo en el tema de los condensadores, cómo vamos a medir si está bien, sean de cerámica, sean de poliéster o realmente también sean los electrolíticos, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo igual de esa manera. Aquí vamos a ver los capacitores, ¿no? Aquí tenemos un electrolítico, que su forma física es como de un turrilito directamente, ¿no? En este caso, estos sí tienen polaridad, ¿ya? Si se van a fijar en un extremo, cuando es nuevo, viene de esta manera. Un extremo corto de las terminales y el otro viene más largo. Alguna vez les he mostrado cuál es el negativo y cuál es positivo. El más corto, me dice. Pero ¿qué pasa si lo corto? ¿O qué pasa si voy a retirar de una placa que obviamente va a estar de la misma altura? Van a ser iguales, ¿no es cierto?, las terminales. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuál es el negativo y cuál es el positivo? Fácilmente y de manera visual, tiene una franja blanca y un signo negativo. Entonces, esa es la corte. Y el otro lado no tiene nada, simplemente nos indica los valores, puede ser en 1 o 10 microfaradios con un voltaje de 16, 25 voltios, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí nos dice directamente el valor, pero nos damos cuenta cuál es el negativo y cuál es positivo de esa manera, ¿ya? Entonces, así podemos verificar un electrolítico. Los de poliéster y los de cerámica no tienen polaridad, no indica solamente en la parte superior, nos indica el valor que llega a tener, sea en pico, nano o microfaradios, ya dependiendo del valor que vamos a utilizar para poder reconocer. Son los de poliéster. Los cerámicos son los que parecen lenteja, los redonditos, ¿no es cierto? En color mostaza, más o menos. Son los cerámicos. Y los de poliéster son estos, los brillosos. Puede venir de esta manera, medio rectangular, horizontal o vertical, ¿no? Con sus terminales a los extremos. Igual nos puede decir 105J, 103J, en los de cerámica 103, 104, que ya estaríamos hablando en micros o en picofaradios, ¿no? Medimos de la misma manera, tenemos que medir primero, agarramos los dos extremos y nos va a dar un determinado valor. Y luego va a ir reduciendo, reduciendo hasta que tiene que marcar. ¿Cuál es el proceso? Es que es carga y descarga. Cuando juntamos con un solo chicotillo, tenemos que descargar al conectar los dos.
directamente unirlos, ¿no? Con un solo chicotillo, con una punta, juntamos los dos extremos o las dos terminales de un capacitor y lo dejamos descargar. Porque ¿qué es lo que hace? Carga y descarga, carga y descarga. ¿Ya? Eso es el funcionamiento de un capacitor. Aquí lo vamos a ver. Primero, ¿qué hacemos de medir? Dice, ¿no? Colocar el multímetro en la escala de condensadores en el valor inmediatamente más alto. Siempre, en cualquier medición que vamos a llegar a realizar, tenemos que tomar en cuenta el inmediato superior al valor que estamos estimando que vamos a medir, ¿ya? Luego, con las puntas vamos a medir. El valor debe ser muy aproximado al que está escrito en el condensador. De no ser así, el condensador estará defectuoso o es de mala calidad, ¿ya? Como en todos los componentes, tiene que llegar siempre aproximarse al valor. Si no es exacto, ya se había dicho, hay diferencia entre el valor teórico y el valor práctico. Cuando el condensador es un valor muy bajo, por debajo de los 10 nanofaradios, obviamente no podemos medir con las puntas de nuestro chicotillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estas van a marcar una inductancia por naturaleza, ¿ya? Lo que vemos en la fotografía. El condensador cerámico de 100 picos lo va a colocar en el multímetro en las ranuras para los condensadores. Es ahí donde recién nos va a dar el valor exacto o el valor correcto que mide el componente. ¿Ya? Si este no tiene un valor escrito, porque tal vez hasta alguna vez por hacerse desafíos lo han borrado con estilete. A ver, dime qué valor es. Entonces lo empiezan a medir, ¿no? Agarran y ya fácilmente se puede dar de cuenta y determinar con esta operación que se les está indicando, ¿no? Vamos jugando con la llave selectora para ir viendo y estimando el valor que creemos que es. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a ver el tema de los diodos? Simplemente los diodos que vamos a hacer. Les había mencionado anteriormente que tiene dos partes o polaridad, ánodo y cátodo. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a medir continuidad. Si en un sentido nos da y hacemos la prueba en el otro lado y no da, quiere decir que está bien. Tiene que marcar continuidad solamente en un sentido. Si utilizamos y cambiamos los chicotillos y vuelve a marcar, quiere decir que el diodo está mal. Pero si solamente en un sentido da y en el otro no da, no funciona la continuidad, quiere decir que mi diodo está bien, ¿ya? En las resistencias. Aquí vamos a ver en las resistencias. Ya habíamos hecho la prueba, ¿no es cierto? Vamos a tomarse en cuenta siempre al valor más estimado, en el rango más aproximado para poder medir el valor. Ya les había indicado, tiene que darnos la continuidad directamente y el valor que puede aproximarse, siempre con un determinado margen de error, pero va a ser leve, no va a ser muy alto, ¿no? Conectamos las dos puntas sin importar el orden, dice, ¿no? O sea, la polaridad sea izquierda, derecha, derecha, izquierda. En cada terminal de la resistencia, el multímetro deberá marcar el valor de dicha resistencia. Si el multímetro va a marcar infinito o un 1, la resistencia quiere decir que está abierta. O si va a marcar 0, la resistencia está en corto. Eso también tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Siempre ver y revisar. Puede ser una resistencia defectuosa o puede ser una resistencia muy antiguita que tal vez lo han pisado o algo, ¿no? O tal vez su misma terminal está mal, con tanto doblarla se ha llegado a quiebrar, ¿no? Y basta un movimiento y se ha arruinado. Bobinas. El caso de bobinas nos va a servir bastante en la parte de acústica, de electroacústica, que eso lo van a ver en cuarto semestre, o también en la parte de electrónica 1, al siguiente semestre. ¿En qué vamos a medir las bobinas? Vamos a medir en henrys o la inductancia prácticamente, ¿no? Que se marca con la letra L. ¿Ya? Aquí vamos a ir midiendo bobinas de diferentes valores. Aquí, por ejemplo, vamos a medir prácticamente una bobina, es un arrollamiento o es cantidad de vueltas, espiras, ¿ya? Para un determinado valor. También esto lo podemos ver en los transformadores, en el primario y secundario, que también son bobinas directamente, ¿no? La cantidad de vueltas que tiene para poder determinar el valor que necesitamos, ¿ya? En este caso vamos a mostrar una bobina que es de 6 microhenries, que marca 5.8 microhenries. Entonces, ese es el valor que nos muestra, teórico y práctico con el multímetro, ¿no? Esta va a ser para una red sobre. Las otras dos bobinas son para un divisor de frecuencias, una que marca 0.6 milihenrios
y la que nos va a dar 0.566 milihenries, ¿no es cierto? Aquí está, ¿ya? Que debería ser 0.6, pero me está dando 0.566 o 0.566 milihenries. Y la otra que es de 1 milihenry, la de la derecha, que esta nos está dando 0.945 milihenries, ¿no? Y así vamos a ir midiendo directamente las bobinas, y mucho depende de la cantidad de espiras. Ahora, si queremos que llegue exactamente, podemos ir aumentando unas 2, 3 vueltas para que nos pueda llegar a generar el valor que queremos, ¿ya? Hasta ahí sería lo que son la parte de componentes. Aquí vamos a ir viendo la parte de identificar lo que es fase o línea de un toma corriente. En este caso vamos a siempre hablar, si queremos medir tensión alterna, en este caso de nuestra red principal, vamos a tomar en cuenta. Sabemos que es 220 voltios, generalmente en los multímetros tenemos el rango 250 o directamente 200 o 500 voltios. Si estamos hablando de 220 voltios, el inmediato superior va a ser 500. Si tenemos 200, inmediatamente tiene que ser 500. Siempre superior, nunca por debajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un chicotillo, en este caso el rojo, en una de las ranuras de la toma, cualquiera al azar, ¿ya? Y vamos a sujetar el negro con la mano. Si el multímetro va a indicar una pequeña lectura de voltaje, la ranura que hemos puesto con prueba quiere decir que es fase o la viva, ¿ya? De la toma. Y la otra es la negativa, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta siempre ese aspecto, ¿ya? Sea fase o sea neutro. Eso sería por un lado. Pueden hacer la prueba, pero si no se sienten seguros o tienen cierta duda, no lo hagan todavía, ¿ya? Vamos a ir haciendo pruebas. Ojalá que ya podamos ir viendo todos esos puntos directamente volviendo o estando en clases, ¿ya? Prueba de un fusible. Generalmente cuando tenemos algún equipo, alguna placa o algo, a veces no revisamos lo primero, no funciona, no funciona, ¿qué habrá pasado? Lo pegamos, lo pateamos y todo lo demás, pero simplemente es el fusible, no la protección de nuestro circuito. Entonces tenemos que primero verificar eso. ¿Cómo vamos a verificar? Colocamos en el multímetro en nuestra escala de continuidad, conectamos las puntas de extremo a extremo para ver si el fusible, qué lectura nos va a llegar a dar, ¿ya? Si es una lectura de 0, entonces quiere decir que el fusible está bien, es decir, que haya continuidad, ¿no? Entonces simplemente eso es lo que tenemos que ver. Ahora, en los conductores, por ejemplo, de cualquier, sea un cargador de nuestros celulares, puede ser de algún equipo o algún electrodoméstico, qué sé yo, simplemente vamos a verificar las clavijas, que son prácticamente conectores o bornes que nos van a ayudar a conectar y por seguridad algún toma corriente, ¿no es cierto? Y luego tenemos el cable o la extensión directamente. Entonces ponemos de extremo a extremo para ver la continuidad y tiene que llegar a marcar. Lo podemos hacer de manera independiente. ¿Qué tal en este sentido? Ponemos el negro acá y el rojo atrás. Esto no tiene polaridad, entonces no hay ningún problema. Puede ser indistinto, entonces tiene que marcar. Podemos ir al otro extremo porque a veces viene junto y tal vez está mezclado por X o Z motivo. Entonces ahí vamos a verificar la continuidad en ambos casos. ¿Ya? Así verificamos que nuestra clavija esté bien. Quién sabe, internamente acá hay una mala conexión con el movimiento, esté abierto. ¿Ya? De esa manera llegamos a medir y ver o utilizar de manera correcta lo más esencial en nuestro multímetro. ¿Se ha entendido, jóvenes, señoritas? Ya habíamos estado 35. ¿Qué ha pasado? Vamos a generar resistencia. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? A ver, ahora. ¿Se ve pantalla? Sí. Sí, Proteus se ve. ¿El Proteus? Sí, ahora sí. Sí, ¿no es cierto? Se ve.
Ya, ya. ¿Qué es lo que vamos a mostrar en este caso? Tenemos un circuito simple y ojo, esto van a atender por favor porque ustedes lo van a realizar en práctico, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Tenemos aquí ejercicios donde estamos poniendo resistencias. Tenemos un voltímetro, tengo mi resistencia y simplemente aquí tengo mi voltaje de alimentación. Mi voltaje que voy a utilizar es de 5 voltios. Ya tengo mi resistencia que es de 180 ohmios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer funcionar y voy a ver el voltaje. Estoy midiendo el voltaje en esta resistencia. ¿Ya? ¿Cuánto me va a dar? Los 5 voltios, que es el mismo voltaje que se está alimentando. O sea, ¿y cómo medimos? En funcionamiento, circuito cerrado, y pongo en paralelo, lo que me decía, ¿no es cierto? Tengo que poner en paralelo para ver el determinado valor de mi resistencia, el voltaje que está cayendo en mi determinada resistencia, ¿no es cierto? Ahora, si se fijan acá, en la parte superior, vamos a bajar un poquito. Aquí, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Tengo mi resistencia 3 y mi resistencia 4 en este circuito y con el mismo voltaje. Tengo en mi resistencia 3 10 ohmios y en mi resistencia 4 180 ohmios. Si quiero ver el voltaje, que va a ser en conjunto, tomando en cuenta, y como dice que tiene que ser en paralelo, se ve, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ve? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si pongo en paralelo y utilizo solamente un voltímetro, me va a dar los mismos 5 voltios, porque estoy hablando con 190 ohmios, ya que voy a tener que llegar a sumarla. Va a haber un divisor de tensión. ¿Qué quiere decir? Que en mi resistencia de 10 ohmios simplemente está llegando 0.26 voltios. Y en mi resistencia de 180 ohmios está llegando 4.73 voltios. ¿Ya? Estoy hablando de los 5 voltios. Y si llego a sumar, me va a dar los 5 voltios. ¿No es cierto? Entonces, por eso les digo, aquí estamos midiendo lo que es voltaje. Sí, y siempre tengo que medir en paralelo. Ahora aquí voy a hacer con mi ohmmetro. En este caso, mi resistencia, de la misma manera, voy a utilizar el mismo ejemplo. Vamos a avanzar un poquito aquí. Aquí. Con mis 5 voltios, me va a dar los 180 ohmios, pero tiene que ser de manera abierta, no tiene que haber alimentación. Si se fijan aquí, mi pulsador está abierto. Entonces me está midiendo mi resistencia de 180 ohmios, que es mi teórico. En mi práctico me va a dar 180 puntos, determinado margen de error, una diferencia, ¿no es cierto? Que es 0.01 ohmios, el valor que me está dando según mi instrumento. Ahora, tengo que medir corriente. Se van a fijar qué es lo que pasa. Aquí tengo mi amperímetro. Aquí no hay flujo de corriente. ¿Por qué? Porque mi circuito está abierto. Pero si cierro, aquí, si se fijan, en el ohmiaje, me va a dar máximo. No va a marcar el valor, un valor infinito. Pero sí, mientras en mi amperímetro se van a fijar cuántos amperios está yendo. 0,02 amperios. Y en miliamperios, ¿cuánto va a llegar a ser? Si estamos hablando de 5 voltios, ¿cómo puedo llegar a determinar? Con la ley de Ohm, ¿no es cierto? Puedo determinar mi consumo para poder tener mi dato teórico, porque ahorita solamente se ha visto el dato práctico, que pueden ser 2 miliamperios, 0,2 amperios, considerando el valor que va a llegar a ser 180 ohmios y mi voltaje 5 voltios. Y ahí voy a poder llegar a obtener mi diferencia o mi corriente. Entonces, si se fijan, ¿qué hemos medido? Hemos medido la resistencia con mi ohmmetro, he medido la corriente y también he medido mi tensión o caída de tensión en mi resistencia, haciéndolo
siempre de manera paralela. Obviamente en paralelo también mi resistencia o el ohmeaje, y la corriente tiene que ser en serie, ¿no es cierto? Corriente en serie, voltaje en paralelo. Y han visto el funcionamiento de mis circuitos, aunque sea en simulación, pero se ha podido ver. Y han visto los valores que hemos puesto, ¿no es cierto?